Muy buenos días a todos. La Universidad Vasco de Quiroga se enorgullece en ser la sede de la presentación de resultados para Michoacán del Índice de Desarrollo Democrático en México 2022, como parte de la gira de la democracia en México hacia 2024, proyecto que cuenta con la colaboración de la Oficina en México de la Fundación Política Alemana Konrad Adenauer Stiftung, la consultora política Polilat, el Instituto Nacional Electoral, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, así como la Confederación Unión Social de Empresarios de México. Como parte del programa, tendremos la presentación del estudio por parte del consultor político Jorge Arias de Polilat, quien es el autor principal. Más adelante, habrá un conservatorio con destacadas personalidades del ámbito político, social y empresarial de nuestra entidad. Y posteriormente, tendremos un diálogo en donde tanto quienes se encuentran de manera presencial como siguiendo esta transmisión en línea podrán participar a través de la herramienta digital Mentimeter que pueden utilizar en sus dispositivos móviles para hacerle llegar preguntas a nuestros panelistas. Para dar inicio a este evento, les presento a las distinguidas autoridades que nos acompañan en esta mañana. Ingeniero Hans Blomeyer, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México. Consultor político Jorge Arias, director de Polilat, autor principal de este estudio. Doctor José Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga. Licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno de la UBAC. Contador público, María Inés Pérez Alfaro, secretaria general administrativa de nuestra institución. Maestra Lidia Nava Vázquez, secretaria administrativa Unidad Santa María. Licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE. Licenciada Laura Phillips, representante adjunta de la Fundación Konrad Adenauer en México. Asimismo, damos la bienvenida a los miembros de la Fundación Konrad Adenauer, de Polilat, del Instituto Nacional Electoral, del Centro de Estudios Políticos y Sociales, de la UCEM UNIAPAC México, representantes de partidos políticos PAN y PRD, organizaciones sociales, representantes del sector empresarial y religioso, organismos juveniles, a los panelistas, miembros de las juntas de gobierno y directivas de la UBAC, exrectores, decanos, directores, a los docentes, a nuestros alumnos, colaboradores de esta institución, medios de comunicación y público en general que nos acompaña. Cedo la palabra a la licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno de la UBAC, quien nos ofrecerá un mensaje de bienvenida. Muy buenos días. A nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, doy la bienvenida a nuestros invitados. Ingeniero Hans Blomeyer, un gusto tenerlo con nosotros. Maestra Laura Phillips, Jorge Arias, licenciado David Alejandro Delgado, bienvenido. Un saludo especial a nuestras autoridades, doctor Gerardo Mosqueda, contadora María Inés Pérez, maestra Lidia Nava, miembros de la Junta Directiva y Junta de Gobierno,
Distinguidos panelistas, muchas gracias por su disposición para estar con nosotros el día de hoy. Decanos, directores, estudiantes, maestros, personal académico y administrativo de las distintas unidades académicas de la UBAC, jóvenes líderes de distintas organizaciones que nos acompañan, invitados especiales. También saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de las redes en distintas ciudades del país. Estimados medios de comunicación, gracias por su compañía y al comprometido equipo organizador de este evento. Es un gusto recibirlos en la Universidad Vasco de Quiroga para ser partícipes de esta gira de la democracia, en la presentación del Índice de Desarrollo Democrático 2022 en Michoacán. Agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer, institución comprometida con el funcionamiento integral del sistema democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, por esta distinción al ser sede de este evento, y al doctor Jorge Arias por el gran trabajo que ha realizado a lo largo ya de varios años para conocer de cerca y analizar la evolución de la democracia en México. Frente a los retos que estamos viviendo en este cambio de época, la UBAC busca contribuir en la construcción del bien común, realizando nuestra tarea educativa con un sentido humano y solidario. Así, asumimos que la educación cambia vidas y el rumbo de la sociedad. Eventos como el que hoy se realiza tienen la visión de formar a nuestros jóvenes para que sean congruentes y den testimonio como agentes de cambio en la sociedad, haciendo realidad así nuestra misión. Las elecciones que viviremos en el 2024 son un desafío para alcanzar una mejor democracia y debemos estar conscientes de que la participación informada de la ciudadanía es fundamental en la defensa de nuestras instituciones y nuestros derechos democráticos. El día de hoy conoceremos el estado de la democracia en nuestro país y en nuestro querido Michoacán, después de vivir una pandemia que nos marcó en todos sentidos. Este estudio es un análisis objetivo de nuestra realidad y puede servir de base para definir políticas públicas que busquen el desarrollo integral de las personas. Nos presentarán los desafíos, la visión y las oportunidades que tenemos sobre el rumbo de la democracia en México y Michoacán. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Invitamos a todos nuestros alumnos a permanecer en silencio para escuchar este importante evento. A continuación, tenemos preparado para ustedes un video que nos presenta precisamente de qué trata el Índice de Desarrollo Democrático en México 2022, en el caso específico de nuestro estado de Michoacán. Veámoslo juntos. La democracia no es como la moda, que viene y va. La democracia debe venir y quedarse con nosotros todos los días. En la Fundación Konrad Adenauer queremos que la vivas al máximo. Por eso te invitamos a conocer el Índice de Desarrollo Democrático, una radiografía de lo que pasa en la democracia mexicana. Visita www.idd-mex.org y conoce el informe 2022. Es hora de que la democracia esté de moda siempre. Continuando con nuestro protocolo, tengo el honor de darle la palabra al ingeniero Hans-Hartwig Blomeyer, director de la Fundación Konrad Adenauer en México, quien tiene preparadas unas palabras para todos los presentes. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán. Estimada licenciada Dulce Nava Vázquez, muchas gracias por acogernos nuevamente. Gracias a todas las autoridades de la UBAC aquí en Morelia. Es un privilegio estar con todos ustedes acá. Saludo al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, licenciado David Alejandro Delgado. Muchas gracias. El INE es un socio importante en este proyecto y agradecemos su presencia aquí con nosotros esta mañana.
Estimado Jorge, nuevamente gracias por hacer equipo en esta iniciativa y agradezco también a los panelistas que nos van a acompañar en un rato más en la discusión sobre lo que nos afecta en este desarrollo democrático. Presentar en el marco de esta gira por la democracia, como lo hemos denominado, este Índice de Desarrollo Democrático 2022, es motivo, sí, de una sana satisfacción y agradecimiento por haberlo logrado una vez más en forma y en tiempo, y a su vez, y lo digo como alemán en este proyecto, una respetuosa preocupación por los resultados que veremos en un momento más. Quisiera, en primer lugar, resaltar que este IDDMEXEL es el resultado de un esfuerzo interinstitucional iniciado ya hace 12 años, en el año 2010, y que se desarrolla por el compromiso y el esfuerzo de instituciones, tanto público como privadas, la consultora argentina Polilat, el Instituto Nacional Electoral, el Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPOS, la Confederación USEM y la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania. El objetivo que nos hemos planteado a lo largo de todos estos años sigue vigente, es pertinente y tal vez más urgente que nunca. Presentar con esta investigación una herramienta para dirigentes políticos, para funcionarios públicos, para organizaciones de la sociedad civil, para universidades y en última instancia para ciudadanas y ciudadanos mexicanos, que permite una lectura pormenorizada del desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados de México, incluyendo Michoacán, por supuesto, identificando en cada una de sus 4 dimensiones avances, retrocesos, aciertos y deficiencias de este desarrollo. No es sorprendente que las dinámicas políticas, económicas, sociales en cada uno de los 32 estados se desarrollan de maneras muy distintas. Eso de que como México no hay 2, no es cierto, como México hay 32. Y justamente a ese nivel estatal es donde el IDDMEX ha focalizado su análisis y su trabajo. A la fecha no existe, modestia aparte, otro estudio que analice y evalúe el desarrollo democrático por entidad federativa. Y dada la continuidad de este estudio, no solo podemos tener una fotografía de momento, que siempre es interesante, pero más interesante es tener la mirada de película, cómo se han desarrollado estos indicadores a lo largo de los años y cómo se han desenvuelto los estados en su performance democrática en el tiempo. Y claro que es tentador quedarse con esa imagen de momento, con ese ranking, con ese medallero olímpico, primeros lugares, últimos lugares. Estamos en un espacio deportivo, aquí se entiende ese lenguaje de quien quiera con la medalla de oro, plata y bronce. Pero eso provoca sano orgullo de los que quedan arriba en la tabla y algo de preocupación de los que quedan al final. Pero no hay que olvidarse que este ranking es una comparación intramexicana. Compara entre estados mexicanos, no mide contra una ilusión de una democracia perfecta o algo por el estilo, porque eso no existe. Estamos midiendo desarrollo democrático y discutiendo los alcances de ese desarrollo en el marco de esta gira para tener una idea más clara de lo que está pasando, y lo estamos discutiendo en un contexto donde hay un creciente cuestionamiento de la democracia, no solo en México, sino a nivel global. Y esta democracia la entendemos no solo como un sistema de gobierno, ciertamente imperfecto, aún menos solo un proceso electoral con respeto al INE presente. Las elecciones son una pieza fundamental de la vida en democracia, pero no son suficientes. Sabemos que en estos procesos electorales instituciones como el INE, como árbitros imprescindibles para garantizar la celeridad, la confiabilidad, la veracidad de los mismos, y lo digo consciente del contexto que vivimos con un cuestionamiento de este árbitro electoral, sino también vemos que más allá de ser un sistema político, la democracia también es y debe ser una forma de vida, de convivencia, en la cual intervienen instituciones y personas públicas y privadas en el marco de un Estado de Derecho, cuyo objetivo es promover un desarrollo integral humano, económico, social, mediante la construcción de una sociedad libre,
democrática, con instituciones fuertes, representativas, transparentes, pero sobre todo con una sociedad civil organizada, participativa y de ciudadanos democráticamente activos y responsables que se hacen cargo de su democracia. Y tenemos que tener claro y no dejar de afirmar y de preocuparnos que la construcción de una democracia sólida, duradera, sostenible, es y tiene que ser un proceso permanente, que nunca va a ser lineal, va a estar siempre afectado por buenas y malas prácticas de todos sus actores institucionales y personales, y depende obviamente del funcionamiento de un Estado de Derecho que garantice el cumplimiento de sus reglas de juego y sobre todo, y lo repito, requiere de ciudadanas y ciudadanos que a diario se la juegan, se involucran, ejercen sus derechos y deberes democráticos ciudadanos. Nuevamente, de ahí la enorme importancia de un Instituto Nacional Electoral que no solo juega su papel como organizador y árbitro electoral, sino también como un actor permanente de la educación cívica en conjunto con organizaciones que forman parte del IDD y de instituciones como esta y otras universidades en México que forman justamente a las y los ciudadanos que tienen que definir en el marco de esta democracia en qué país quieren y pueden vivir. El IDD entonces pretende ser, más allá del ranking, eso, un instrumento que provoque, en el mejor sentido de la palabra, que las y los ciudadanos democráticos entiendan por un lado mejor qué es lo que nos pasa, pero también provocar la discusión sobre qué nos corresponde, qué debemos hacer para justamente vivir en libertad y en democracia, que son bienes preciados que tienen que defenderse todos los días. Gracias nuevamente a las instituciones que hacen posible este IDD, pero muy especialmente gracias a esta Universidad Vasco de Quiroga por ofrecernos este excelente, extraordinario escenario y por hacer suya esta tarea de promover la discusión sobre el desarrollo democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Blumeyer, por sus palabras. Suplicamos a nuestros alumnos permanecer en silencio. Siguiendo con nuestro programa, invito a hacer uso de la voz al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Buenos días. Medir para visibilizar, medir para evaluar, medir para comprender, medir para mejorar. Distinguidos y distinguidas participantes en este evento, particularmente saludo a Hans Blomeyer de la Fundación Konrad Adenauer. Saludo, por supuesto, al doctor Jorge Arias de Polilat, que ha hecho un muy metodológico y estructurado y cronológico estudio sobre la democracia en México y enfocado a las diferencias entre las 32 entidades federativas que conforman nuestro país. Para el Instituto Nacional Electoral, este estudio es una contribución a la sociedad, es una contribución a los actores políticos, a los actores sociales, económicos, precisamente para que se pueda mejorar. Y lo dice el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, en la presentación de este estudio. Salta a la vista lo que está sucediendo en el mundo y en México. ¿Una recesión de la democracia o una regresión democrática? Y lo dice el doctor Lorenzo Córdoba
comparando los datos que ha ofrecido el IDDMEX, que lleva desde 2010 aportando información valiosa y que nos señala que de 2019, 10 entidades federativas tenían un alto desarrollo democrático. Y ahora en el estudio que nos presenta hoy, son solamente 2. Y por el contrario, de 5 entidades federativas que tenían un mínimo desarrollo democrático en 2019, ahora en este estudio aumentaron a 11. Jóvenes, participantes de distintas instituciones, empresarios, sociedad civil, algo tenemos que hacer. Y de hecho, este estudio que hoy se presenta ante ustedes también tiene una mirada positiva. Nos da una ruta posible a seguir. No solamente es esta calificación de 24 indicadores, en donde, por cierto, me ha llamado profundamente la atención que Michoacán, que además forma parte de las entidades de mínimo desarrollo y que baja un peldaño en este estudio, es el último lugar nacional en el indicador de terminación de secundaria. Es el lugar 26 en corrupción. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer para remontar lo que sucede. Y acudo a ustedes precisamente aquí, frente a ustedes, cuando es el día siguiente en donde el Congreso de la Unión aprobó el Plan B de reforma electoral. Permítanme decir que no son buenos augurios en una reforma que es quizás la de mayor número de inconstitucionalidades de la historia de México. Y así también quizás se convierta en la reforma electoral con mayor número de impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos y demás. Ojalá este estudio les sirva a todas y todos para cambiar el rumbo de este país, para que no sea una regresión, sino solo un mal temporal de la democracia. Bienvenidas y bienvenidos, y les invito a tomar con seriedad los datos tan interesantes que vienen en este estudio. Muchísimas gracias. Le agradecemos, licenciado Delgado, por este mensaje. Ha llegado el momento de darle la palabra al consultor político Jorge Arias, director de Polilat, autor principal del estudio Estado de la Democracia en Michoacán, Índice de Desarrollo Democrático en México 2022. Recibámoslo con un caluroso aplauso. ¿Cómo va a proceder el avance de las diapositivas de mi presentación? Bien. Muchísimas gracias. Tuve el privilegio y posiblemente la ventaja de estar sentado aquí en la primera fila y observaba el inicio de esta charla. Me voy a tomar en lugar de los minutos habituales para agradecer a todas las instituciones que participan de este extraordinario esfuerzo interinstitucional en México, de hablarle fundamentalmente a quienes están en las gradas. Observaba, tenía de frente esta grada, y mientras hablaba el representante del INE, conté 15 conversaciones en simultáneo que estaban ocurriendo mientras el maestro nos hablaba, y pensaba
qué hermosa es la democracia. Esto es una expresión. Seguramente buena parte de los alumnos están hoy aquí compartiendo conversaciones que para ellos, para sus vidas, para su propia agenda personal, son mucho más importantes que las palabras que vamos a decir nosotros aquí. Pero claro, eso al mismo tiempo significa un problema. Si quienes nos gobiernan en la democracia deciden cosas, definen cosas, y el pueblo, la sociedad, está en otras conversaciones, porque no le importa la agenda de la democracia, así nos va. La democracia es un asunto de todos. Todos participamos. Todos la construimos, incluso los que creen que no lo hacen. Y esto es lo peor. Muchas veces quienes bajan la mirada o enfocan su atención en otras cosas se distraen de los asuntos de la democracia mientras suceden cosas que cambian nuestras vidas y no siempre para mejor. Entonces, agradezco, me siento en casa, gracias Dulce por acogerme nuevamente, te lo dije, me siento en casa y muchísimas gracias a los que están aquí. Posiblemente algunos de ustedes forzados, porque les toman asistencia y tienen que estar aquí, y si no, eso se convierte en un problema desde el punto de vista de su carrera profesional. Pero les pido que traten, sobre todo, no lo que voy a decir yo, porque buena parte de eso ya está escrito en el informe y lo pueden ver, se puede bajar el informe completo en www.idd-mex.org y los invito a que lo hagan y que analicen no solo el ranking final y en qué lugar tan malo está Michoacán, sino que puedan hacer esto que nos planteaba el maestro. Ver dónde está el detalle, qué es lo que podemos corregir, a qué cosas sí, desde nuestro propio metro cuadrado de democracia, podemos empezar a cambiar la realidad. Porque ojalá fuera tan simple que cambiamos el gobernador, cambiamos un senador, cambiamos un alcalde y cambia la realidad de la democracia. No es así. La construimos todos, como decía al principio, los que participamos de ella, los que nos comprometemos y los que no. Bueno, quiero presentarles los resultados nacionales muy rápidamente. Avanzamos, por favor. Aquí tienen ustedes el ranking general del índice. Son muy pocas entidades las que superan los 7.000 puntos que definimos nosotros como piso para ingresar en el grupo de alto desarrollo democrático. Un grupo que hasta antes de la pandemia estaba integrado por 8, 10 entidades y ahora son solamente 3, aunque la gráfica en algunos lugares está mal, pero son solamente 3 estados los que logran ese nivel. Después, como observan en los colores de la gráfica, ese color en rojo indica desarrollo medio, aquellas entidades que están entre 4.500 y 7.000 puntos. Imaginen ustedes una especie de escala de calificación en la escuela, en la universidad, en la que vamos asignando puntajes. Y así como a veces les pasa a los alumnos que se sabían una parte de la materia de una manera extraordinaria y no les alcanzó a lo mejor para alcanzar una nota satisfactoria que les permita superar el examen final, con ese mismo criterio trabajamos en la evaluación comparativa de las 32 entidades de México. Entonces hay algunas que pueden tener un desempeño maravilloso en 1, 2, 3, 5 de las 50 variables que evaluamos, pero eso no les alcanza para generar un desempeño satisfactorio a nivel global. Bueno, en el grupo de las entidades que están allí en un azul un poco más claro en la gráfica, que se inician en Coahuila y terminan en Veracruz,
a nivel del índice general, están entre 3.000 y 4.500 puntos, o sea, un nivel muy bajo en el comportamiento general del conjunto de indicadores. Y tenemos lamentablemente un numeroso grupo, entre los que está Michoacán, que están en el grupo de mínimo desarrollo democrático, o sea, aquellas entidades que el rendimiento, el resultado del conjunto de los indicadores en las 4 dimensiones en las que medimos el índice no alcanzó para tener un nivel satisfactorio. Avanzamos, por favor. En lo que hace a lo que serían los hallazgos principales del informe 2022, es la segunda vez en 12 años que hay un grupo tan poco numeroso de entidades con alto desarrollo, como ya lo mencioné. La única entidad que el año pasado acompañaba a Yucatán en el grupo de alto desarrollo, este año ha tenido una caída importante, perdió 9 lugares, Hidalgo, y bajó a la calificación de desarrollo medio. Bueno, como pueden observar ahí en la gráfica, es muy numeroso la cantidad de entidades que ni siquiera superan el promedio nacional y más aún las que se ubican con mínimo desarrollo. Avanzamos, por favor. 9 entidades presentan desarrollo medio, encabeza el grupo Ciudad de México, seguido por Nayarit, Aguascalientes, Durango, Querétaro, Nuevo León, Baja California Sur, Hidalgo, y cierra el grupo Jalisco con 4.718 puntos. Coahuila encabeza el grupo, como decía, de 11 estados con calificación de bajo desarrollo. Cierra ese grupo Quintana Roo, un grupo de 11 entidades. Hay 9 entidades con mínimo desarrollo democrático. Ese grupo lo encabeza Veracruz, le siguen Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Guerrero, Chiapas, y la última posición le corresponde a Puebla este año. El deterioro de condiciones sociales y económicas se ha hecho presente en toda la geografía nacional y se sumó a ese enrarecido clima de libertades y derechos perdidos como producto de las restricciones diferenciales, que fueron también diferenciales en distintas zonas del país. Avanzamos. Obviamente todo es recuperable. Cada vez que retrocedemos un peldaño, indudablemente cuesta mayor esfuerzo volver a recuperar niveles alcanzados, pero nada es imposible. Se está dando una recuperación de la economía, que también lamentablemente es muy despareja. Hay sectores que han logrado, sectores económicos y regiones del país que han logrado una recuperación más rápida y que posiblemente en muchos casos están incluso por encima de los niveles que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, hay otros que todavía están bastante por debajo del nivel que habían alcanzado en el año 2020. Entonces, somos muy optimistas de que la pujanza de la sociedad mexicana en cada uno de los rincones del país va a permitir una recuperación que nos va a permitir hacia 2023 y 2024 llegar con un mensaje más esperanzador y positivo. Lo que esperamos es que este informe de este año contribuya a generar un mayor nivel de discusión pública, una discusión única, esto que decía, las voces diversas de la democracia son muy valiosas, todos los diálogos son válidos, todas las agendas son importantes, pero ¿saben qué? Hasta que no nos abocamos a la agenda única de los problemas comunes de la democracia, no los empezamos a resolver. Más allá de la riqueza y de la importancia que tenga cada una de las conversaciones personales e individuales. Yo calculaba alrededor de 400 personas hoy aquí y me imaginaba que mientras yo estoy hablando están sucediendo 200 en simultáneo. Pero piensen ustedes que además muchos de los que estamos aquí estamos dialogando con otros virtualmente, con lo cual tenemos un cruce de multiplicación de conversaciones que, repito, hace a la riqueza y a lo valioso de la democracia. Pero en la medida en que no las tenemos ordenadas y con utilidad, con algún sentido común, en función del bien común del conjunto, eso solo sirve de ruido y poco aporta a la construcción.
así como nos pasa aquí, donde queremos escuchar una agenda común para la democracia, en la medida que hay ruido, mucha gente se pierde, no logra concentrarse en la verdadera naturaleza de la solución de los problemas. Avanzamos, por favor. Vamos a ver entonces, avanzamos los resultados para Michoacán. Ha tenido caídas en las dos primeras dimensiones. Les recuerdo que el índice se mide, los 50 indicadores que tenemos los clasificamos y los asignamos en distintas 4 cajas. La primera la denominamos Dimensión Democracia de los Ciudadanos. ¿Qué indicadores caen allí? Los que nos permiten evaluar cuál es el clima de respeto a los derechos y libertades y el grado de participación y compromiso ciudadano. O sea que allí lo que se mide es esto, en cuánto contribuimos los ciudadanos o cuánto hacemos los ciudadanos para disfrutar de los derechos, de las libertades y del compromiso que significa vivir en democracia. Obviamente hay cuestiones que no dependen de nosotros. Si de pronto todos esos derechos y libertades se pierden porque hay violentos, hay grupos de poder que acallan las voces, que imponen un clima de violencia, en la que los ciudadanos nos encerramos tras las rejas de nuestras casas y son los delincuentes los que ocupan el espacio público, de poco sirve el marco legal si no somos capaces de construir un espacio público democrático donde lo público es propiedad de todos. Michoacán logra un resultado un poco inferior al año anterior, 2.342 puntos en una escala de 10.000. O sea que estamos por debajo de un cuarto de la valoración global y pierde una posición en el ranking nacional y se ubica en el puesto 28 de entre las 32 entidades. Eso a nivel general. En democracia de la ciudadanía pierde casi 600 puntos respecto del año pasado y pasa a integrar el grupo de bajo desarrollo. En democracia de las instituciones presenta una caída menor, más leve, pero siempre está desde hace años en zona de mínimo desarrollo democrático. O sea que la calidad de las instituciones, el funcionamiento de las instituciones de la democracia en el Estado está en una zona a deber. En democracia social sube casi 600 puntos respecto del año anterior, el año de la pandemia, el año del impacto a nivel social de la pandemia, y se ubica en el grupo de entidades con desarrollo medio. Mejora también su puntaje en democracia económica, pero allí muy poco, solamente 170 puntos, pero su registro se mantiene por debajo del promedio nacional de la dimensión y no le alcanza para salir del grupo de estados con bajo desarrollo. O sea que cuando vemos en las 4 cajas del funcionamiento del estado de Michoacán, vemos claramente que hay mucho por hacer, mucho por comprometernos como ciudadanos, como funcionarios, como empresarios, como representantes de organizaciones de la sociedad civil, como periodistas, como quienes contribuyen desde los medios a generar los temas que la sociedad discute efectivamente y logra poner en común para mejorar su democracia. Avanzamos, por favor. Visto esto en el mapa, bueno, allí vemos con qué color queda calificado Michoacán, con ese rojo suave que indica mínimo desarrollo democrático. Solo una vez en el año 2012 formó parte del grupo de desarrollo medio. O sea que solo en el año 2012 Michoacán logró superar en la evaluación general los 3.000 puntos. O sea, en ese año había llegado a los 4.630 puntos. En 4 periodos integró el grupo de entidades con bajo desarrollo y en las restantes 7 calificó con mínimo desarrollo, tal como se ve en la gráfica inferior del lado derecho. Avanzamos. Y aquí vemos la evolución de las 4 dimensiones. Esa primera línea roja superior indica la evolución de la democracia de los ciudadanos. Ha estado, su punto más alto lo alcanzó en el año 2018, que fue el único año en que superó los 6.000 puntos. Sus puntos más bajos estuvieron en el 2013 por debajo de 3.000 puntos y en el año 2020
casi en 3.000 puntos, apenas por encima, y como vemos el año pasado había recuperado bastante y vuelve a caer. La segunda línea azul continua, no de puntos, nace cerca de los 5.000 puntos y prácticamente no vuelve a alcanzar ese nivel y sigue en un nivel bastante parejo en torno a los 2.000 puntos desde el año 2014 hasta el año 2022. O sea que ahí en democracia las instituciones, mucho por trabajar, mucho por acordar, mucho por avanzar. La siguiente curva que observamos en línea de puntos azul es la dimensión 3, la democracia social, o sea, cuál es el grado de desarrollo humano alcanzado en la entidad en comparación con las otras 32 entidades del país. Y ahí vemos que está siempre por debajo del promedio nacional y solamente este año logra alcanzar un nivel por encima del promedio nacional. O sea que ahí hay una recuperación, como decíamos, de 600 puntos respecto del año anterior, que es un buen dato y es un punto que nos permite afirmarnos para seguir trabajando y avanzando en esa materia. La última línea punteada en rojo es la dimensión 4, la democracia económica, o sea, cómo pasa en casa, cómo va nuestro bolsillo, nuestro presupuesto, nuestra economía. Y ahí tenemos que ha sido bastante fluctuante, ha llegado a estar incluso por encima de 1.000 puntos, por encima del promedio nacional, pero luego ha caído hasta por debajo de 1.000 puntos del promedio nacional en el periodo 2017 a 2019. Allí tuvo una recuperación, pero este año vuelve a estar en ese nivel, por debajo o alrededor de los 1.000 puntos por debajo del promedio nacional. Avanzamos. Identificamos aquí en esta lámina las oportunidades que encontramos rápidamente para mejorar el desarrollo democrático en Michoacán. Generar proceso de construcción de ciudadanía. Yo sé que muchos de los que están aquí saben, conviven con ciudadanos que no saben que lo son. No conocen sus derechos, sus libertades, no saben qué significa vivir comprometidos en comunidad, en la identificación y en la búsqueda del bien común. Enorme desafío, colaborar desde la universidad, desde la escuela, desde la sociedad, desde la vida en familia. Somos responsables de construir ciudadanía, de que nuestros hijos, nuestros nietos, los nuevos ciudadanos crezcan con un compromiso diferente con la democracia. Ampliar el espacio de actuación de las mujeres en las áreas de los estados. Un fuerte llamado de atención. Hay incluso un marco legal establecido que establece las cuotas de participación de las mujeres. Michoacán viene atrasado en esto y no cuesta tanto resolver esa cuestión. Afianzar y profundizar el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles. Enorme tarea de las instituciones, de la sociedad, de nosotros mismos como ciudadanos. Combatir con mayor rigor la delincuencia organizada, el feminicidio y el delito común. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes que viven en la inseguridad, atemorizados, pensando siempre en un camino seguro para ir a casa, para volver, para que sus hijos puedan seguir disfrutando de la sana vida que hay disponible en Michoacán? Mejorar los mecanismos de accountability legal y social. Esto significa mejorar el funcionamiento de los organismos de control de la democracia, desde la libertad de prensa, que es el mayor posiblemente control social que existe, pasando por el ombudsman, el control entre el legislativo y el ejecutivo, órganos de la justicia que realmente funcionen administrando justicia. Todo eso hace a una mejor accountability. Mejorar la asignación y el uso de las partidas presupuestarias en educación y salud. No demanda explicación. Promover políticas de empleo que generen dignidad desde el trabajo en la vida ciudadana. Reforzar la lucha contra la pobreza y la inequidad, que van de la mano, obviamente, con un trabajo digno. Optimizar la recaudación fiscal para avanzar hacia una mayor autonomía financiera. En la medida en que seguimos dependiendo de los recursos federales, tenemos poca y escasa autonomía para crecer como sociedad a nivel local.
generar mejores condiciones de desarrollo económico y fortalecer la inversión en una matriz de infraestructura adecuada para una mejor producción. Desarrollar y aplicar políticas de inversión generando empleos de calidad. Obviamente, buena parte de las asignaturas pendientes y de las oportunidades que están aquí no dependen de cada uno de nosotros, pero a su vez hay muchísimas que sí dependen de que nosotros pongamos el empeño, que pongamos la fuerza, que nos comprometamos, que seamos capaces de participar de una agenda positiva de construcción de una mejor democracia. Y entonces mi aspiración final, porque ya me fui del tiempo, y Laura me mira con severidad porque ella es la que se ocupa aquí y después nos pega, me voy solamente pidiéndoles, hoy váyanse a la cama pensando qué ha hecho cada uno de ustedes por mejorar la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director, por esta magnífica presentación. Dándole continuidad a este evento, damos paso al conversatorio que está integrado por panelistas de muy alto nivel, quienes representan al sector empresarial, gubernamental, cultural, así como juvenil, a quienes invito junto con la moderadora a subir al estrado. Como moderadora de este conversatorio, les presento a la maestra Blanca Elena Gutiérrez Pérez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Cuenta con una maestría en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac del Norte. Delegada temporal de la Asociación Nacional Cívica Femenina ANCIFEM ante las Naciones Unidas en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ciudad de Nueva York. Es delegada de la Asociación Nacional Cívica Femenina en Michoacán y coordinadora nacional de la Comisión Internacional de la misma asociación. Además, vicepresidente de Responsabilidad Social de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, Michoacán. Ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacionales. Actualmente es directora de V Radio 98.1 FM. Fuerte ese aplauso para recibirlos. Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todos. Qué gusto saludarles a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Gracias también a las instituciones convocantes que nos han invitado a este espacio para conversar sobre este tema tan importante y precisamente en un ejercicio de construcción democrática, una parte muy importante es el diálogo y es lo que vamos a hacer el día de hoy aquí. Así que me voy a permitir presentarles a los panelistas que nos acompañan en esta mañana. Está con nosotros la maestra Verónica Bernal. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales y maestra en Mercadotecnia Global. Tiene una amplia experiencia como gestora y promotora cultural. Fue ganadora del Premio Internacional como Latin America Legacy en el International Society of Performing Arts en Nueva York en 2013 y 2014, y este año ganadora del The Creative Leadership Program por la Universidad Napier de Edimburgo y el British Council. Tiene una amplia experiencia profesional en empresas como Jugos del Valle y Mercedes-Benz, además de tener un fuerte compromiso social, colaborando en diversos organismos ciudadanos, como el Comité Ciudadano del Plan Michoacán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, el Consejo Consultivo del INPLAN, jurado del FONCA por la Secretaría de Cultura Federal, entre otros. Actualmente es la directora general del Festival de Música Miguel Bernal Jiménez. Bienvenida, Vero. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Víctor Alfonso Cruz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se desempeñó como secretario de Asuntos Electorales, asimismo teniendo la representación
del Instituto Político ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán. Fue diputado local suplente de la 74ª Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán y actualmente es subdirector de Protección de Datos Personales en el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IMAIP. Bienvenido, licenciado Víctor. Es para mí un honor presentar a nuestro siguiente panelista. Él es Joaquín Peláez Ballinas. Él es actualmente nuestro estudiante de sexto semestre del Bachillerato de Humanidades de la Universidad Vasco de Quiroga y ha participado en diversos cursos de oratoria. Participa actualmente en el grupo social DX Makers, que se dedica a la acción social con jóvenes, también en el grupo MJVC, y además de que practica un deporte de alto rendimiento, el cual es el taekwondo, medallista de bronce de la antes llamada Olimpiada Nacional y actualmente Juegos Nacionales, nuestro alumno de la UBAC. Bienvenido, Joaquín. Está con nosotros también la maestra Denise Bernal García. Ella es orgullosa ex-UBAC, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional. Cuenta con un diplomado en Derecho, Instituciones y Debate Parlamentario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretaria técnica de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento de Morelia, asesora de las Comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Hacienda en el Congreso del Estado de Michoacán y actualmente es enlace parlamentario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Bienvenida, Denise. Le doy la bienvenida también al licenciado David Lubiano. Él es licenciado en Administración por la Universidad Michoacana, es socio fundador de las empresas Cine Empresarial, Hospital de Empresas y Connect, empresas dedicadas a la identificación, valuación y uso de activos intangibles en empresas mexicanas. Es director de la empresa de consultoría Lubiano Frutis, que es una empresa familiar. Fundador de Moredev, Academia de Programación e Inglés para profesionistas que han logrado integrarse al mercado laboral y actualmente es presidente de Coparmex Michoacán. Bienvenido, David. Y bueno, vamos a comenzar con este diálogo en esta mañana y también les voy a explicar un poco la dinámica que tendremos en este panel, pero también para que todos ustedes que están con nosotros aquí en el auditorio sean partícipes de este diálogo, los vamos a invitar a que participen a través de la dinámica de Menti en sus dispositivos. Así que vamos a explicar. Vamos a tener 3 rondas de participación. Cada uno de nuestros panelistas tendrán hasta 3 minutos para dar la respuesta a esta pregunta. Y una vez que nuestros panelistas hayan terminado con su respuesta, todos nosotros podremos participar a través del Menti para dar nuestra opinión sobre el tema del que estamos platicando. Así que los invitamos a que, yo sé que ya muchos tienen sus dispositivos en la mano, así que utilicémoslo para participar en este espacio a través de esta dinámica, también donde estamos construyendo democracia en este panel. Así que vamos a comenzar con este espacio y esta primera pregunta que va a ser para la maestra Vero Bernal, que platiquemos un poquito, comentarles estas preguntas se han realizado con base en las dimensiones del estudio que ya hemos comentado, entonces será muy relevante lo que cada uno nos diga, como hemos escuchado, de diferentes áreas de la vida social. Vamos a comenzar y precisamente viendo estos resultados, ya nos los han presentado también aquí, hemos tenido la oportunidad de leer también los resultados del estudio. ¿Cómo valoras tú, Vero, estos resultados del IDDMEX del 2022 en relación a lo que uno espera de la democracia en Michoacán? Bueno, antes que nada, un gusto estar aquí. Gracias a la UBAC por la invitación, por supuesto al rector. Dulce, gracias. Coco, gracias por la invitación. Sin duda,
el que estemos en el lugar 28 nos pone a todos a pensar que en algo hemos fallado los michoacanos, porque no es un tema de los gobernantes que hemos tenido, también nosotros como ciudadanos, el sector empresarial, por supuesto el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Creo que todos hemos sido copartícipes de tener estos datos pues realmente catastróficos para Michoacán. Yo creo que todos amamos nuestra tierra, sabemos la riqueza que tenemos en todos los aspectos y sin duda alguna, pues el pensar un poco en esto de la democracia ciudadana, cuando nos dicen, oye, que ninguno de nosotros nos identificamos con los partidos políticos, pues también te plantea el decir, algo estarán haciendo mal, que no nos sentimos identificados con ninguno de los partidos políticos que hoy tanto están en el poder como los que quieren aspirar al poder. Tampoco nos sentimos en libertad de poder elegir. Sabemos lamentablemente que los derechos de libertad de nosotros como electores han sido bastante mermados y sobre todo pensando en el tema de la delincuencia organizada. No hay una equidad en los cargos públicos. Esto nos debería de ocupar a todas las mujeres. ¿Por qué estamos en el lugar 24, donde no tenemos la igualdad o la equidad de género, tanto en el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Entonces es una labor de todos nosotras también el buscar estos peldaños y prepararnos todavía más para lograr llegar a tener esto. Muchas gracias, Vero. Definitivamente muy importante y retos que tenemos que tomar. Vamos a continuar ahora con el licenciado Víctor Alfonso. Y en este sentido lo que estamos evaluando, vimos algunas deficiencias que ya aquí también retomaba Vero en su respuesta, que obedecen a malas políticas, pero ¿de dónde provienen estas malas políticas? ¿Y de el poder local, estatal o federal, o de cuál de los tres poderes, del judicial, del ejecutivo, del legislativo? ¿Cuál es la valoración que tú haces al respecto, Víctor? Muchísimas gracias, muy buena tarde a todos. De igual forma, preliminarmente reiterar el agradecimiento al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por esta participación que es fundamental en el análisis de este tipo de estudios. Agradecer también la anfitrionía a la Universidad Vasco de Quiroga, así como a los especialistas que se encargaron de construir este estudio, que es una radiografía en tiempo real de lo que acontece en la vida pública de Michoacán. Y efectivamente el punto de partida que se analiza en este estudio es precisamente cómo estamos viviendo en democracia. La democracia como una forma de vida que no debemos de renunciar, irrenunciable, que se debe de garantizar sí o sí, porque vivimos en un país de libertades, en un país con poderes o cada quien con responsabilidades determinadas, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, en el caso del Instituto Michoacano, de organismos constitucionalmente autónomos que precisamente vienen a ser dentro de este, si se me permite la expresión, dentro de este sistema solar de la vida pública, que la democracia es el centro, la democracia es la forma de vida como el sol, y alrededor está orbitando precisamente el ejercicio del poder, está orbitando la democracia ciudadana, debe de orbitar el desarrollo económico, debe orbitar el fortalecimiento de las instituciones y esta situación sobre todo que nos debe de encaminar a involucrarnos todos los sectores y en particular a mí me da mucho gusto estar compartiendo con este sector estudiantil, con un sector joven, con un sector de adultos jóvenes, pero también con un sector que ya ha caminado, transcurrido diversas coyunturas a lo largo de las décadas y de los cuales podemos obtener enseñanzas muy específicas y para el caso del transcurso de la vida pública, ninguna de este tipo de aportaciones sobra, al contrario, reitero, este análisis viene a visibilizar lo que
se está viviendo no solamente como país, sino también como Estado. Y ante esta circunstancia, los organismos constitucionalmente autónomos, que bueno, dicho sea de paso también, quisiera que hay que verlo como áreas de oportunidad, pero también quisiera preguntarles a los presentes, sobre todo a la comunidad estudiantil, ¿quién ha escuchado hablar del IMAIP o del INAI? Que levante la mano. Esto es un área de oportunidad, porque precisamente el conocer cuáles son los rezagos, el conocer cuáles son los espacios donde tenemos que llegar como organismos constitucionales, es precisamente hacer nuestro trabajo, que dentro de estos indicadores que reflejan, sí, efectivamente un rezago en diferentes ámbitos de la vida pública, también la pregunta que se hace después de estos análisis es, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué nos toca? ¿Qué estamos haciendo? Y en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos es organizarse, realizar nuestro trabajo que nos está encomendado, no por una decisión discrecional, sino por lo que establece la legislación, y en este caso es garantizar la transparencia, el acceso a la información como un derecho humano, ni siquiera como una práctica del servicio público, ni siquiera como una buena intención, sino eso como un derecho humano, así como la protección de datos personales, que dentro de este esquema en el cual nosotros pertenecemos a un sistema nacional de transparencia, así como en su momento lo comentó el maestro David Delgado, que pertenece a un sistema nacional electoral. Tenemos una integración similar y tenemos que defender estos dos derechos que, al igual que en materia electoral, varios de estos derechos, en particular estos derechos, han nacido no del espíritu del legislador, han nacido de la organización de la ciudadanía, han nacido, dentro de esta coyuntura, ha nacido de la manifestación en las calles, ha nacido de la manifestación en los foros públicos por parte de los sectores productivos, por parte del sector académico, por parte del sector estudiantil. Entonces, a diferencia de otros derechos o de otras instituciones, como el matrimonio, que ya son instituciones muy longevas, pero en cambio estos derechos han nacido de aquel lado, no del lado de los legisladores, y en ese sentido, como organismos constitucionales, tenemos la obligación precisamente para seguirlos garantizando, y en ese sentido que cada vez, en este caso ustedes, se involucren más y tomen las riendas de la vida pública de Michoacán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Víctor. Y por aquí tenemos también ya para todos ustedes que puedan participar en este diálogo, está por aquí en la pantalla el Menti para que también participen con sus opiniones. Por aquí está el código que tienen que usar para entrar, que es 2812421, para que puedan participar también en estas encuestas que estamos realizando aquí en pantalla. Y bueno, ahorita vamos a participar en la segunda pregunta que acaba de responder el licenciado Víctor, precisamente en esta importancia, en dónde están las áreas de oportunidad, si en los poderes legislativos, ejecutivos, pero también ahorita mencionaba algo importante, en los organismos autónomos, ¿no? Y también obviamente en la participación de cada uno de nosotros que construimos esta democracia. Vamos a participar ahora, si me pudieran prestar el micrófono. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra aquí a Joaquín, que precisamente tienen un papel muy importante los jóvenes en la construcción de la democracia. Ya hablábamos de cómo los jóvenes que, bueno, hace unos años eran el bono demográfico, ahorita ya son un poquito más chicos, ¿no? El bono demográfico que tenemos en México, pero que siguen siendo quienes detonan también estos cambios importantes de la democracia en nuestro país. Y la pregunta para Joaquín precisamente es, ¿cuáles son, tú piensas, Joaquín, cuáles son en orden de relevancia las cuestiones que pueden ayudar al logro de nuestra democracia de manera desarrollada y estable, y que también qué importante ver la perspectiva desde la visión de los jóvenes? Primero que nada, dar las gracias por la invitación. Y pues sí, los aspectos que los jóvenes, o más bien que yo veo que son de mayor relevancia, es una mejor educación.
primero que nada hay que empezar con ese pilar fundamental, que no hay nada como una buena educación. El número 2, puse menor desigualdad. Al haber menor desigualdad, hay unas mejores condiciones de crecimiento para el joven o para la persona como tal, y enfocándolas con la educación, qué mejor que tener esa desigualdad, esa menor desigualdad, para llevar un mejor sistema de educación y así aplicarlo a los jóvenes para que sí, como el siguiente punto que va, es el ciudadanos comprometidos. Con una mejor educación, saber qué le toca a cada quien hacer como jóvenes es lo importante que serían los ciudadanos comprometidos. Como número 4 están dirigentes responsables. Al tener a esos ciudadanos comprometidos con lo que quieren, con el cambio que quieren ver, la menor desigualdad y la mejor educación, los dirigentes responsables tienen que tener esos aspectos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya sabe qué es lo que quiere, ya sabe cómo se puede llegar a eso, cómo enfocar estos aspectos a un mejor orden, a un mejor sistema que lleve a favorecer el siguiente punto, que es una mejor legislación. Con una mejor legislación, teniendo estos dirigentes responsables, estos ciudadanos comprometidos con el cambio que quieren, con la oportunidad, con las diferentes bases que ellos tienen de la mejor educación, llegamos al sexto punto, corrupción cero. Al tener este conocimiento, con una buena educación, con la menor desigualdad, con los ciudadanos comprometidos, con los dirigentes responsables y una mejor legislación, la corrupción cero ya va englobada en estos aspectos. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario este problema de la corrupción que, como todos sabemos, afecta mucho. Nos afecta y todos nos quejamos de eso. Todos decimos, no, o sea, ¿para qué votar? O más bien, ¿para qué votar por esta persona, por este partido? ¿Por qué? Porque son corruptos, todos son corruptos. Esto cambiaría si nosotros, como ciudadanos comprometidos, estamos con ese compromiso, más que nada, de buscar un mejor resultado para nosotros, para la sociedad. Y llegamos al séptimo punto, una mayor inversión. Al tener todos estos aspectos básicos, claves para la mejor ciudadanía, es mejor tener una mayor inversión. ¿Por qué? Después de este orden, es tener primero los pilares fundamentales. De nada te va a servir una mayor inversión si no tienes ciudadanos comprometidos con el cambio que quieres lograr. O si no tienen la educación, o si no tienen como esos planes o esa visión de querer mejorar, querer estar involucrados en la decisión que se va a tomar un país, un estado, incluso tu localidad. Y siento que uno de los mecanismos de participación que son necesarios impulsar son los censos o las juntas que hay para tomar las decisiones de nuestros dirigentes o los representantes que nosotros elegimos. Sería importante estos censos o estas pláticas, reuniones, por ejemplo, de presentar el proyecto del presidente municipal. No sé, ¿la ciudadanía está de acuerdo? Ah, está bien, es mejor tomar su opinión antes de tomar las decisiones que ya después. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de tomarlas después. Hay mucha inconformidad, dicen, este aspecto hubiera podido mejorar, este no nos funciona a nosotros los jóvenes. Entonces es como importante tomar esa decisión antes de tomarla y no después de que ya se tomó. ¿Por qué? Porque si ya está tomada una decisión, va a ser difícil o va a constar de un proceso largo o no tan largo, pero de cambio. Y qué mejor que tomarlo eso, anticiparnos a esta inconformidad, sabiendo los puntos de vista que queremos conocer. Entonces, eso es lo que yo consideraría como joven, que son aspectos que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y destacar, ciudadanos comprometidos. De nada nos va a servir tener varios jóvenes, están en su primera elección o diferentes aspectos que nosotros tomamos como primera vez. Por ejemplo, un ejemplo claro sería la elección de carrera. Teniendo como esas bases de qué es lo que necesita un país, en qué eres bueno y en cómo puedes ayudar a tu país, a tu localidad, en mejorar. Por eso, esto de los ciudadanos comprometidos. Ocupamos, bueno, los comprometidos es lo que le pido a todos los jóvenes y que tomamos en cuenta mucho eso. ¿Queremos un cambio? Hay que estar comprometidos y convencidos de lo que nosotros queremos hacer. De nada, nadie nos va a poner ahí a decir, le leí la mente a este joven, es lo que quiere o es lo que la mayoría quiere. No, es lo que nosotros tenemos que decidir, nosotros tenemos que guiar el camino, bueno, no guiar, sino más bien como dar ese ejemplo a lo que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín.
qué determinación de nuestros jóvenes, cómo hablan. Y yo creo que por ahí muchos en el auditorio coincidieron con los puntos que tú estabas aportando sobre cuáles serían esos elementos para una democracia desarrollada. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Una mejor educación es el primer lugar, precisamente el punto con el que tú iniciaste, como ese elemento necesario también para la construcción de la democracia. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están participando, los que todavía no estén ingresando al mente, los invitamos para que también escuchemos ahí, veamos lo que están opinando al respecto. Y vamos ahora a una siguiente pregunta con la maestra Denise Bernal. Y precisamente hace un rato hablábamos de los espacios para las mujeres que actualmente están luchando para lograr una igualdad efectiva en derechos y libertades. ¿Esa lucha que están haciendo las mujeres realmente nos lleva hacia una mejor democracia? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, soy orgullosa ex-UBAC. Espero que los alumnos que estén aquí un día tengan como este privilegio. Si quieren medir un indicador de eficiencia de la UBAC, es que un día vienes como alumna y el otro día estás como panelista. Entonces espero que algún día vean, es un sentimiento muy agradable. Y sobre la pregunta, sí. O sea, ¿qué les puedo decir sobre la democracia en las mujeres? Solamente volteen alrededor de ustedes y vean cuántas mujeres hay. No hay lucha sin mujeres, pero yo quisiera cambiar más el tema de la lucha y la igualdad por buscar verdaderamente una paridad efectiva. La paridad ya no la da la ley, en muchas, y se está buscando que sean hasta en niveles de dirección, ejecutivo, pero lo que buscamos no es solamente lo que nos marca la ley, sino una verdadera participación, una verdadera representatividad. En el momento en que nosotras como mujeres veamos en las boletas a los mejores perfiles, a las mejores perfiles para ocupar esos cargos, de verdad vamos a hablar de una paridad efectiva. No solamente por cumplir el 50%, que es lo que nos marca la ley y que nos los va a marcar en todos los puestos directivos. No solo buscamos la representatividad. Lo que estamos buscando es eso. En el momento que ustedes vean que una igual a ti tiene las mismas luchas y que en el camino, y yo siempre lo voy a decir, el camino de las mujeres en las luchas a la democracia se mide en el momento en que la mujer anterior a ti le fue más fácil llegar al poder que lo que fue para ti. Porque para nosotros nunca va a ser fácil, pero el camino es dejárselos a ellas de una forma en que en algún momento el camino vamos a estar a la par y que esas mujeres de verdad nos representen. Yo quiero mujeres preparadas, yo no quiero improvisaciones. El gobierno no está para la improvisación y mucho menos para la irresponsabilidad como lo estamos viviendo ahorita. Y la irresponsabilidad y la corrupción también se miden géneros. La corrupción no distingue géneros. Entonces, dejemos de verlo en una lucha y lo busquemos como una paridad en donde lo veamos efectivamente. Y voy a ser muy políticamente correcta, como el caso de la Suprema Corte, de la mujer que es la presidenta de la Suprema Corte y la anterior sucesora. Entonces, sí, la lucha de las mujeres viene siendo así. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Verdaderamente una necesidad que sean no solo los temas de representatividad, sino los mejores perfiles, ¿no? Que es esto que tú comentas. Y bueno, aquí tenemos también ya los resultados de las opiniones de quienes están con nosotros. Vamos a pasar ahora a una siguiente pregunta con el licenciado David Lubiano. Y esto puede ser hasta un poco polémico, pero es importante que evaluemos cómo están actualmente las políticas en nuestro país, ¿no? en temas de democracia, y también si creemos que estas próximas elecciones del 2024, las elecciones presidenciales específicamente, van a ratificar las políticas actuales, y en ese sentido, ¿esto es positivo o es negativo o qué podemos esperar para el 2024? Sí, qué pregunta más interesante. Si las elecciones del 2024 ratificarán las políticas que actualmente se han seguido, sí. Si no, respondemos a la pregunta de Jorge, ¿qué
hicimos hoy para defender y madurar en índices democráticos? Me parece que la vía a través de la cual podemos ser conscientes de que somos habitantes, pero no precisamente por ser habitantes somos ciudadanos, es el camino que debemos andar primero en la reflexión y luego en la acción. Entonces, sí si no lo hacemos, no si lo hacemos. La pregunta está en el aire. ¿Qué hicimos hoy en pro de la democracia? Jóvenes, permítanme que me dirija a ustedes de manera muy directa ahí en las gradas, porque quienes el día de hoy estamos aquí, en algún momento nos vimos ahí, y si me preguntan y me apuran un poco, no sé en qué momento llegué de ahí a aquí, pero sí creo que es muy importante que quienes tenemos la oportunidad de educarnos, y nuestras familias hacen grandes esfuerzos por procurarnos una educación y más de calidad como lo hace esta gran institución a la cual yo le tengo tanto cariño. Tenemos la gran responsabilidad de vivir este transitar de habitantes a ciudadanos de manera muy solidaria, porque si no, podríamos no ayudar a alguien que no sabe que no sabe. Quienes tenemos la oportunidad de desde la educación poder ver que hay otra cara de la moneda, asumimos en ese momento también la responsabilidad de ser solidarios con quien no ha sido tan afortunado como nosotros. Yo apelo a su solidaridad y a su responsabilidad ciudadana como jóvenes, porque además el bono demográfico de jóvenes en nuestro país en este momento es histórico. Son más los jóvenes y pasará con la democracia tanto como los jóvenes estén dispuestos a hacer por la democracia, y pasará tanto en nuestro ambiente y en nuestras circunstancias, tanto como nosotros nos pongamos a hacer por nuestras circunstancias. En algún momento un filósofo mexicano me decía, porque le pregunté, ¿cómo podemos explicar la búsqueda del bien común? De manera muy sencilla, es porque en ese momento a mí me tocaba hablar mucho en foros juveniles, y me decía, mira, es muy sencillo, es como si tienes un pececito en una pecera, pero el pececito tiene la peculiaridad de ser consciente de que existe, de que es y de que es no perfecto, sino perfectible, y que está en sus decisiones poder llegar a ser mejor. Si ese pez es sano y está en una pecera sucia, ¿qué tendría que hacer el pez? Le dije, limpiar, porque si no se va a enfermar. Me dijo, eso es ejercer la responsabilidad. Y todos los jóvenes, si me permiten que me sume un poco, estamos llamados a ver por que las cosas se hagan de mejor manera, pero nadie hará por nosotros lo que nosotros no estemos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Muchas gracias, David. Y bueno, muchas gracias también a ustedes que están participando aquí en la encuesta, precisamente si esperamos que estas políticas se ratifiquen. Y bueno, ahí está la importancia y la clave de que cada uno de nosotros participemos con esa corresponsabilidad, que al final eso es la construcción de gobernanza. Vamos a pasar ahora a la siguiente ronda de preguntas, comenzando con Vero, por favor. Y evaluábamos el reporte del índice, veíamos, por ejemplo, los estados con mayor desarrollo democrático, un ejemplo, Yucatán. Estas prácticas que ellos realizan en esta construcción de la democracia.
¿crees que son replicables aquí en el estado de Michoacán este tipo de buenas prácticas y cuáles podrían ser recomendables en tu opinión? Por supuesto, siempre pensamos en Yucatán como si habláramos de Argentina, ¿no? Como, bueno, ahí tan alejado, es el estado más seguro, pero decíamos siempre, bueno, debe ser por el calor que hace, ¿no? ¿Quién quiere vivir en Yucatán? Aunque es bellísimo Yucatán. Pero un ejemplo es Colima. Colima es un estado vecino, es un estado abatido también por la inseguridad. Hoy, lamentablemente, hace unos días veíamos que la ciudad de Colima es la más peligrosa del mundo, ¿no? Digo, dicho por Forbes, no quiere decir que sea una realidad, pero es una percepción y la percepción muchas veces se hace realidad. Entonces, si hablamos de Colima, que es nuestro estado vecino, muy similar a Michoacán, con grandes riquezas, y vemos cómo ellos sí han podido hacer una democracia en las instituciones que tienen, el respeto a las libertades civiles, que es un tema fundamental que no hemos logrado hacer en Michoacán, los derechos políticos, el compromiso de sus ciudadanos, volvemos a lo mismo, no solamente es de los gobernantes, la percepción de la corrupción que tienen ellos. Es increíble que Michoacán seamos el 12º en inversión, pero estamos en el 29 en el tema de lo que es la competitividad Estado-sociedad. ¿Qué significa eso? Hacer trámites amigables, hacer trámites que te faciliten la vida. Si hoy queremos que haya más inversión en Michoacán, que tengamos más empresarios, que ustedes jóvenes sean emprendedores, lo que queremos es trámites amigables. Entre más trabas te pone el gobierno, es mejor irte a otro estado, porque eso es lo que se ha hecho, por eso tanta fuga de talentos. Y también, ¿qué pasa? Que mejor pues abonamos a la informalidad. Creo que es un tema importantísimo y por eso el desarrollo también de Colima, el tema de responsabilidad legal y política, el creer en nuestros jueces. Michoacán salimos bastante mal evaluados en el tema de credibilidad en el Poder Judicial, la democracia económica, Estado-sociedad. Y aquí un tema importantísimo que creo que como sociedad, como empresarios, como gobierno, como legisladores, debemos de pensar en lo colectivo. Michoacán estamos hoy donde estamos porque hemos pensado de una manera individualista, en cómo me beneficio a mi bolsillo en lugar de cómo beneficio a la sociedad y a mi entorno. Si somos el segundo lugar en mortandad infantil, eso ahorita veo muchos doctores que van a salir de aquí. En verdad, segundo lugar en mortandad infantil, eso sí nos debe de doler a todos. ¿Y eso por qué es? Pues por la falta de educación en los padres, por el tema también, lamentablemente, de bajos ingresos, pero también por una falta de infraestructura en salud. Entonces, es algo que en verdad cuando vi el índice dije, esto sí, estamos sangrando. Nuestros niños somos el segundo lugar que mueren y seguro por una diarrea y por muchas otras cosas que ni siquiera tienen la prevención los padres de familia, no porque no quieran, sino porque estamos en el último lugar de educación, que no terminamos ni la secundaria, el último lugar, y somos el 6º lugar que más gasta en educación. ¿Qué está pasando con nuestro estado? En verdad, el 6º lugar que más gastamos en educación y somos el último que ni siquiera termina en la secundaria. Creo que como sociedad debemos exigir a las autoridades que nos representan y debemos de hacer algo. Y bueno, en el tema de pensar en colectivo, sin duda, como decías, Michoacán, tenemos una gran oportunidad, una democracia social, una responsabilidad social, una democracia económica y, por supuesto, una mayor libertad de expresión. Muchas gracias, Vero. Qué impresionantes datos conocemos a través del estudio. Y bueno, por aquí tenemos también la encuesta en la que ustedes están participando. Si creemos que es factible replicar las buenas prácticas de los estados que tienen un índice mucho más alto que el de Michoacán. Y bueno, pues parece ser que todos creemos que es posible. Entonces, habrá que tomar manos a la obra en eso. Seguimos ahora con el licenciado Víctor, y un elemento muy importante de la construcción de la democracia son las elecciones.
¿cree usted que las elecciones son libres de presiones del Estado? Muchas gracias. Deberían ser elecciones libres, como lo establece la Constitución, periódicas y en la que realmente todos participemos. Y efectivamente, una circunstancia muy particular derivado de la publicación de este estudio es que precisamente al identificar cuáles son las áreas de oportunidad, nos damos cuenta que creo que la coincidencia entre los participantes y los asistentes es de que Michoacán tiene una convicción totalmente productiva, tiene una convicción, tiene amplias puertas para el comercio exterior, para el comercio interior, venimos de una renovación del titular del Ejecutivo, de elecciones, se avecinan otro periodo, otro proceso electoral, aparentemente los ingredientes de la receta ahí están, se tendría que revisar el modo de preparación. Y en esa circunstancia, precisamente los órganos constitucionalmente autónomos existen como ese contrapeso para que el poder público ni se incline hacia una aspiración particular o personal y que con esto genere tentaciones. Y de igual forma, instituciones como el Instituto Michoacano de Transparencia, al igual que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales, efectivamente su razón de ser es garantizar piso parejo, no solamente a los que se postulan un cargo de elección popular, sino garantizar piso parejo para los que van a participar, que al final del día es la ciudadanía que a través de su voto va a nombrar al candidato o candidata para poder desempeñar ese puesto de elección popular, para poder ceder la operación de la vida pública a ellos. Pero también en esta dinámica, este fortalecimiento de las instituciones que se debe de garantizar por parte de los que toman las decisiones, debe ser en función de garantizar este fortalecimiento para que existan estos contrapesos, para que exista una mejor calidad en los servicios otorgados en el caso del instituto, para que el acceso a la información pública que solicita la ciudadanía, en este caso a través de una plataforma que es la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una herramienta que vale mucho la pena y en la cual todos, absolutamente todos los que estamos presentes, los que estamos viendo la transmisión, los que estamos caminando por la calle, podemos preguntarle a nuestras autoridades cuál es el ritmo de vida que tienen, cuál es su vida interna, a dónde se destinan los presupuestos, cuáles son los perfiles que integran a sus órganos de gobierno, cuáles son sus políticas públicas, cuáles son las decisiones que se toman de mayor trascendencia, cuáles son los bienes otorgados, cuáles son los servicios que prestan, en fin, ustedes como estudiantes desde este momento la mejor forma de irse involucrando es precisamente tocar la puerta de las autoridades, preguntarles, interesarse, incluso preguntarle a instituciones públicas educativas, pero también órganos de gobierno, al propio instituto, de qué forma están funcionando y en esta dinámica de preguntar, de involucrarse o de integrarse, el Instituto Michoacano juega un papel fundamental en garantizar ese derecho en caso de que alguna autoridad no quiera contestar o conteste parcialmente. Y precisamente, como lo comentó el vocal de la Junta Local, medir para mejorar. Uno de los elementos fundamentales en las instituciones o de los organismos constitucionalmente autónomos es precisamente la profesionalización de sus servidores públicos a través del servicio civil de carrera, a través del servicio profesional electoral, que es una de las plataformas de especialidad o de especializarse más grandes y más notables. En este sentido, no solamente los organismos constitucionalmente autónomos, sino todo el entramado de los operadores de la vida pública tienen que someterse a esta especialización, a estas capacitaciones. Estoy seguro que en el sector
privado, en el sector productivo, alguien que no trabaja como debe ser, que no cuenta el perfil, desafortunadamente se le somete a una especialización, una capacitación constante, situación que no acontece en el servicio público, que adolece de cuotas, adolece de decisiones discrecionales, pero al margen de eso, en este sentido, las instituciones juegan un papel fundamental, reitero, para poder funcionar como contrapeso entre los órganos de gobierno, entre la ciudadanía y las decisiones que se toman. Así que los invito a que participen, que pregunten. La mejor forma de obtener información es preguntar, sobre todo porque la información es poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está también parte de la importancia de los contrapesos, y por aquí veíamos ya también en pantalla, y esto es un buen termómetro para saber cuál es la percepción que tenemos acerca de las elecciones, si nosotros consideramos que son libres de presiones del Estado. Esto es verdaderamente pues un buen ejercicio para que todos conozcamos la percepción que se tiene al respecto de este tema. Y vamos a pasar ahora con Fernando. Y aquí hay un tema interesante, hablábamos de las próximas elecciones presidenciales del 2024. En tu criterio, ¿cuáles son 3 temas prioritarios que debe contemplar la agenda de los candidatos presidenciales? Pues para empezar, yo considero que hay 3 pilares fundamentales en una sociedad. Está la educación, la economía y la seguridad. ¿Por qué estos 3 aspectos? Porque englosándolos, cada uno de ellos se apoya entre sí. ¿Por qué? La educación, lo que retomábamos antes, de gente más preparada, con más conocimientos, enfocándose a ese punto de vista que quieren expresar o que quieren llevar. La seguridad, un aspecto que podríamos considerar muchos de los jóvenes, ahorita que es lo que vengo a hablar, es el aspecto del transporte. Por ejemplo, buscar, no sé, muchos de aquí puede que nos movamos en camión, en combi, o que nos toque de vez en cuando. Pues en ese aspecto, o saberlo desde este punto de vista de el camino de donde estás a tu transporte, ¿es seguro? Sí, no. ¿Por qué consideras más bien esto? También el transporte. Hemos visto que se da mucha la violencia contra la mujer en el transporte público. El acoso, las miradas, etcétera. O sea, aspectos que tenemos que tomar en cuenta de la seguridad, y a nosotros los jóvenes, efectos o cambios que sí nos tocan, o problemáticas que nosotros llevamos día a día, que es el transporte público. También la economía. A nosotros como jóvenes, pues a la hora de acabar una carrera, pues nos interesa, no, pues un trabajo, o sea, buscar un trabajo que nos pague bien. ¿Por qué ver esto? Hay una desigualdad con los jóvenes en su primer trabajo. Vemos que es el salario mínimo que le dan a un joven recién egresado. Después de 5 años, 6 años en tu carrera, matándote, esforzándote para llegar a ese anhelado trabajo, a esa profesión, esa carrera, y ves que de trabajar de médico, saliendo, por ejemplo, te dan el salario mínimo en un hospital, o incluso tienes que buscar tu plaza, ni siquiera es que esté seguro un trabajo, y lo comparas, por ejemplo, con una cadena de comida rápida. Ahí está como esa desigualdad. Por ejemplo, una persona capacitada que a lo largo de su carrera vio muchos problemas, resolvió varias inconformidades que tenía él y con la sociedad, y ves que la verdad no está siendo bien remunerado. Entonces ese problema es lo que a nosotros los jóvenes nos tiene en esa incertidumbre de me preparo mucho, acabo la carrera, todo bien, pero ¿qué sigue? O sea, un trabajo donde me paguen el salario mínimo, no gane bien, me presionan mucho. Entonces ver cómo esa parte de con los jóvenes, incentivarlos desde el punto de vista de las empresas, de los sectores, de las instituciones, a esta persona viene capacitada, tiene experiencia, el sistema en el que estudió está bien, es muy capaz la persona. Entonces no el salario mínimo, sino lo aumentamos un poquito más. Así incentivo a las personas, a los jóvenes, a dar su mejor en el trabajo, incluso proporcionarles ese sistema de escalar, de ir escalando, pero sin llegar a ese punto de lo mínimo
por lo máximo que tú estudiaste. Son los aspectos que yo consideraría que el próximo candidato o los candidatos tendrán que tomar en cuenta, que son, como reitero, la educación como primer punto fundamental, la seguridad y la economía. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Definitivamente temas muy importantes que deben estar en las agendas. Y bueno, ahora platicando un poquito precisamente en esta vinculación del gobierno federal con lo que pasa en el estado de Michoacán, en este punto específico, ¿cuál es esa relación que hay realmente en el tema de desarrollo económico entre el gobierno federal y el estado de Michoacán? Denise, por favor. Ok. La relación que hay, tenemos que hablarlo y decir que mucho es presupuestal. Si hablamos de lo del dinero, por ejemplo, les podríamos decir que mayor dinero, mayor inversión. Ejemplo claro, veo muchos de batas blancas, mayor inversión en salud significan lugares para ustedes en alguna institución pública, si eres arquitecto, en una constructora. Pero ¿cuánto depende o qué tan dependiente es la relación cuando el dinero que genera el Estado es tu única fuente de ingresos? Es decir, la buena o mala relación que pueda llevar el gobierno federal y el gobierno del Estado puede llevar a desarrollar el Estado o a quedar en el lugar en el que estamos nosotros como en el 28 o 29. Entonces, más que hablar si beneficia o no, hay que hablar de la dependencia que tiene Michoacán con lo que le manda el gobierno federal para la inversión pública. ¿Por qué? Porque lo que genera Michoacán solito no le alcanza. Dependemos el 84% de la federación. Nosotros vivimos una pandemia y una crisis económica. El problema de eso es que todo el Estado, todo, depende de la buena relación entre tres personas: presidente municipal, el gobernador y el presidente de la República. Y en Michoacán no somos muy ajenos sobre esta situación. Entonces, no podemos hablar de replicar acciones, de replicar programas, si dependemos tanto de eso y no buscamos una autonomía financiera verdaderamente como Estado. No puedo decirles que tener más dinero no nos va a ayudar, pero hasta qué punto nos está influenciando, porque las relaciones, el presupuesto es un juego de suma cero, donde la cordialidad y la política dependen no de la inversión y de la economía, que eso es a lo que a nosotros nos debería de importar. Que presidentes municipales no deban de ir a jugar con su presupuesto, ni tampoco el gobernador del estado debe de ir. Dejemos de improvisar con la política pública, con la inversión pública, para poder hablar si las relaciones de gobierno pueden mejorar o no. No estamos para la invención. Muchas gracias. Gracias, Denise. Definitivamente es un tema que creo que a Michoacán le sigue doliendo y bueno, la encuesta aquí de Menti con los que estamos presentes también lo refleja. Y vamos a esta última pregunta con David. ¿Crees tú que puedas generar cambios democráticos en tu comunidad? Si son así, ¿cuáles serían y cómo los harías? Gracias por esa pregunta. Yo creo firmemente que sí. Miren, en esta ocasión a mí me tocó venir en representación de un sindicato patronal que representa a nivel nacional el 30% del Producto Interno Bruto del país. Y desde esa óptica quisiera responder la pregunta, si ustedes me permiten. Creo que el empresario debe volver a hacer lo que está llamado para hacer en el momento en el que decidió ser empresario. Creo que debemos propiciar el encuentro con nuestros colaboradores, con la sociedad, como empresarios, y privilegiar el bien común, la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad y la justicia como principios rectores del ejercicio de la libre empresa. Porque si nosotros no ganamos autoridad viviendo, haciendo empresa desde los valores que debe ser hecha la empresa, no tenemos autoridad moral para
llamar a las personas a ver por el bien de todos. La democracia es un bien común y debe ser defendida por todas las personas que formamos parte de nuestro país. Dice el dicho, todos a lo de todos y cada quien a lo que le corresponde. Todos podemos hacer un cambio en pro de la democracia, pero primero hay que andar el camino para mejorar nuestra visión de la democracia y con base en eso podremos, con nuestra autoridad moral principalmente, poder andar el camino o ayudar a otros a andar el camino para mejorar la democracia. Todos los días se puede aprender cómo sí incidir en la democracia y cada lección debe ser aprendida y puesta en pro de la democracia, siempre teniendo como visión principal el bien común. Entonces, sí. Muchas gracias, David, por esa respuesta. Y bueno, aquí también las personas que están en el foro también se han comprometido ya para poder hacer cambios en la comunidad, comenzando con un voto informado, que son algunas de las acciones que se invitan a que todos nosotros realicemos. Y bueno, yo quiero agradecer a los panelistas de esta mañana. Muchísimas gracias, de verdad que se han vertido comentarios, propuestas muy valiosas, y también a todos ustedes que han participado a través del Menti. Les agradecemos mucho esta participación, donde hemos construido este diálogo también por la democracia. Y yo quisiera nada más concluir con un breve ejercicio. Me gustaría que todos los que están aquí en el auditorio levanten la mano las personas que disfrutan hacer ejercicio. ¿Quién dice yo, a mí me gusta ejercitarme? Muy bien. ¿Quién de ustedes disfruta pasar tiempo con su familia y con sus amigos? ¿Quiénes de aquí eligieron estudiar o estudiaron lo que quisieron? Muy bien. Pues tengo que decirles que cada una de esas acciones sencillas, elecciones de la vida diaria, se toman en libertad. Y las libertades solo se pueden vivir en las democracias, así que corresponde a cada uno de nosotros que cuidemos la nuestra y la construyamos cada día. Les agradezco mucho y yo le paso aquí la voz a nuestra conductora. Muchas gracias. Agradecemos a todos y felicitamos por su participación en este diálogo que formó parte de las actividades de la Gira de la Democracia en Michoacán, Democracia en México hacia 2024. En este momento, escuchemos a la licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Vasco de Quiroga, quien tiene unas palabras de cierre para nosotros. A nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, agradezco a la Fundación Konrad Adenauer, al Instituto Nacional Electoral, a la Confederación USEM, al Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPOS, y a la consultora Polilat, por unir esfuerzos y presentarnos este importante estudio IDDMEX 2022. Gracias a nuestros panelistas por sus aportaciones y análisis. Sin duda, el día de hoy nos quedamos con un gran reto e importantes aspectos para la reflexión. Los invito a que seamos conscientes de la gran tarea que tenemos en nuestras manos de construir y fortalecer día a día nuestra democracia. Veamos el futuro con esperanza, asumamos este gran desafío ante el cual no podemos ser omisos y seamos ciudadanos comprometidos, con convicciones firmes y un amor profundo por nuestra patria. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde.